Buenas tardes amigos y bienvenidos a mi nuevo canal de vídeo Universo Canelo, en el que editaremos con mucha frecuencia vídeos de una cantidad enorme de contenidos muy dispares y todos eminentemente prácticos. Me llamo José Antonio de la Higuera, el título de Canelo que pronto os lo explicaré. El hecho de que también la base de edición de mis vídeos y el lugar en el que me veréis habitualmente va a ser este entorno. Ya os contaré de qué se trata. Ahora mismo es un entorno totalmente inhóspito, prácticamente ausente de luz natural, ausente de electricidad, de internet, pero que poco a poco iremos completando y haciéndolo más habitable. Bueno, entonces, como os he dicho, nuestros vídeos, vuestros vídeos, que los hago para vosotros, mis suscriptores, mis futuros suscriptores, tendrán contenido eminentemente práctico y diverso, como he dicho. Entonces, vamos a ir directamente al grano. ¿De qué vamos a hablar en nuestro primer vídeo? De algo tan interesante como el oro. El oro de los vikingos, el oro nórdico. Aquí tengo otro lingote. Vamos a... No solamente os voy a hablar de él, sino que vamos a producirlo, vamos a fabricarlo. Mirad, estos son unos lingotes de oro nórdico. Ahora ya vamos al kit de la cuestión. Aquí tenemos aproximadamente 2 lingotes de medio kilo de oro nórdico. Es un material muy bonito, y es un material que sinceramente no contiene absolutamente nada de oro. ¿De qué está hecho el oro nórdico? El oro nórdico contiene un 89% de cobre, un 5% de aluminio, un 5% de zinc y un 1% de estaño. Entonces nosotros vamos a hoy, en este vídeo, a fabricar un lingote de 500 gramos de oro nórdico. Os lo explicaré paso a paso y en futuras ediciones incluso haremos otros procesos muy interesantes de metalurgia y siempre lo haremos de una forma simplificada. Ciertamente muchas de las cosas que haremos en este canal, no solamente en esta actividad que vamos a hacer hoy, sino otras actividades muy interesantes que os voy a adelantar también en este vídeo, son actividades que hay que tener cuidado, a menudo pueden tener peligro, entonces hay que usar a grandes medidas de precaución. Yo también os las anunciaré. Entonces, el lingote que vamos a hacer hoy, vamos a simplificar la fórmula. Vamos a prescindir del zinc y del estaño y vamos a hacer un lingote de medio kilo de oro nórdico, precioso, ya lo veréis, con el 89% de cobre y el 11% de aluminio. Entonces conseguiremos un producto muy bonito y además útil, que en futuros vídeos lo utilizaremos para hacer cosas prácticas. Para que entendáis la diversidad de este canal, de Universo Canelo, de por qué lo he llamado Universo, esa palabra tan extrema, os anuncio, por ejemplo, que el segundo vídeo que está prácticamente ya hecho, va a hablar sobre drones. Fijaros que vamos a pasar de la edad del bronce, de producir un tipo de bronce que se llamaba y se llama oro nórdico, a hablar de drones, de vehículos aéreos no tripulados. Vamos a hablar de ellos, pero además vamos a trabajar con ellos. Vamos a hacer un vídeo eminentemente práctico, como es este también, sobre el oro nórdico. ¿Y por qué no? Para
aliviar esa ducha fría que os he dado al hablar de un material con un título tan rimbombante como oro nórdico, y que realmente es un material muchísimo más económico. Para aliviar eso, el tercer vídeo sí va a hablar de oro, del oro de verdad, el de auténtico oro, y de cómo producirlo en casa. Os sorprenderá, aunque sea de una forma testimonial. Vamos a realizar un experimento o una práctica in situ, doméstica, donde vamos a obtener oro auténtico. Bueno, vamos a comenzar la actividad de fabricar nuestro lingote de aproximadamente 500 gramos de oro nórdico. Y aquí tenemos ya todo lo que necesitamos para realizar nuestro lingote de oro nórdico de aproximadamente 500 gramos, como este que vemos aquí, que ya tengo hecho. Este lingotito que veis aquí es el de cobre, para que veáis la diferencia de tono que hay del cobre al oro nórdico, y este es el aluminio, que vamos a usar en una proporción de el 89% de cobre y 11% de aluminio. Como os dije antes, vamos a prescindir del zinc y del estaño. Hemos enchufado nuestro pequeño horno, que tiene una potencia de unos 1000 vatios, una pequeña potencia, pero sí alcanza fácilmente los 1200 grados, aunque hoy la temperatura de fusión de este material del oro nórdico no alcanza los 1000, está un poquito por debajo de los 1000 grados. Entonces hemos enchufado el horno, está tomando temperatura. Esto se le suele llevar casi 20 minutos en llegar a los 1000 grados. Entonces ya empezaremos pronto, cuando estemos sobre los 300-400 grados, a alimentar el horno con el aluminio, en esa proporción, el aluminio y el cobre. Esto os recomiendo pues usar gafas de protección por si saltara alguna chispa. No suele ser, si el material que usamos es limpio, no suele haber mucha, ni siquiera emisión de gases. Hemos usado un cobre de aparatos eléctricos, de viejos aparatos eléctricos, que no suele tener un poquito de barniz y suele producir un poquito de humo, pero no mucho. Y el aluminio pues lo mismo, son de aparatos viejos. Tenemos las pinzas para coger el crisol. Este crisol es de grafito. Este crisol está hecho del mismo material que las minas de los lápices. Todavía está frío, ya mismo se pondrá a temperatura incandescente, Nuestros guantes de serraje, nuestras pinzas para coger el crisol y verterlo en esta lingotera de grafito. La lingotera es una buena lingotera de grafito, es un material que luego también tendremos que calentar un poco. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir ya poco a poco. Vamos a ir alimentando con cobre nuestro y con aluminio en la proporción que os he hablado. Seguimos alimentando. Al principio el volumen de material es muy alto, pero conforme se vaya derritiendo se irá yendo al fondo del crisol, y en este caso usaremos prácticamente solamente la mitad del contenido del crisol. Ya estamos a 832 grados, es decir, estamos alcanzando pronto el punto de fusión total de la aleación. Realmente ahora mismo lo que sí debe de estar derritiéndose ya o fundiéndose es el aluminio. Bueno, ya hemos calentado el crisol y voy a proceder a extraer con mucho cuidado el crisol, que está a 1100 grados, que está al rojo vivo, y vamos a verterlo en la lingotera. ¿De acuerdo? Vamos a proceder. Vamos a retirar un poquito de escoria
de impurezas que quedan arriba, que siempre son parte de las impurezas del metal y también de la deterioro del crisol de grafito, y vamos a coger, a girarlo para verterlo en nuestra lingotera. Verás qué bonito el metal en su estado líquido. No vamos a apurarlo. Y vamos a desmoldar. Ya esto se ha solidificado, ahora estará berreando, con mucho cuidado con las pinzas. Vamos a desmoldar nuestro lingote de oro nórdico. Con mucho cuidado. Vamos a enfriarlo porque esto estará rondando todavía los 800 grados. Vamos a ver que no manchemos mucho. Voilà.